Una sobrenatural partida de ajedrez. Era como si su espíritu estuviera jugando ajedrez desde el más allá. El misterioso origen de un cartel icónico. Naomi estaba enojada y confundida. Seguramente se había producido un error de enormes proporciones. Y la mayor batalla de Ulysses S. Grant hasta ahora. La enfermedad de Grant era una especie de guerra y él necesitaba un arma para no caer derrotado. Estos son los misterios en el museo. Newport News, Virginia, es uno de los mayores puertos de construcción naval del país. Los visitantes de este ajetreado puerto también pueden disfrutar de la pesca en el cercano río James y la navegación en la majestuosa bahía de Chesapeake. Y para celebrar la conexión de esta ciudad con el agua, está el Museo de los Marineros. Entre la vasta gama de artefactos marítimos, hay una colección única de modelos de barcos a escala, incluyendo largos barcos vikingos, el buque insignia de Lord Nelson, el Victory, y un patrullero japonés hundido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero entre estos modelos históricos, hay una embarcación sorprendentemente original. Mide 5 metros de largo y 73 centímetros de ancho. Está tallada a mano en un tronco de ciprés y tiene más de 150 años. Es de color café y la superficie es áspera y desgastada, mostrando signos de su edad. Esta canoa de aspecto primitivo reveló los secretos de una legendaria ciudad perdida. Esta canoa desenterrada es parte de un mundo totalmente olvidado e incomprendido. Príncipe. A lo largo de la frontera Carolina del Norte, hay una misteriosa región conocida únicamente como el Gran Pantano Lúgubre. Es un lugar enorme y ningún mapa o foto transmiten eso. Muy espeso, con árboles y bichos. Incluso hay rumores de bolsas de arenas movedizas por ahí. Y no se siente como un bosque, no se siente como ningún lugar en el que haya estado. Con más de 453 kilómetros cuadrados, es un ambiente vasto y hostil. Pero este pantano inexplorado también alberga un extraño secreto. Por años, ha circulado el rumor de que fue el hogar de miles de esclavos fugitivos, conocidos como cimarrones. Y según la leyenda, esta comunidad no solo sobrevivió aquí, sino que prosperó. Los cimarrones vivían en libertad, vivían en cabañas, también limpiaron la tierra para cultivar cosas, granos y arroz. Pero si esta ciudad de esclavos existió realmente, o es simplemente un mito, ha desconcertado a los historiadores por décadas. En el año 2004, un hombre jura resolver el misterio de una vez por todas. Un joven estudiante de arqueología, llamado Dan Sayers. La idea de que los cimarrones o esclavos fugitivos se refugiaran en un enorme pantano era absolutamente fascinante. Me enganchó. No había vuelta atrás, era muy potente. Así que Sayers se embarca en una misión en el corazón del Gran Pantano Lúgubre, en busca de pruebas definitivas de que existió una ciudad perdida de cimarrones. Pero en cuanto se adentra en el peligroso lugar, queda claro que es más difícil de lo que jamás imaginó. El lugar está plagado de serpientes venenosas, nubes de mosquitos hambrientos y metro tras metro de bosque impenetrable. Ahí estaba, un arqueólogo con un machete y una mochila, tratando de abrirme paso a través de este lugar. Era muy desalentador. Durante meses, Sayers vaga sin rumbo por la vasta ciénaga, en busca de un lugar con tierra seca que podría haber albergado la legendaria ciudad secreta. Pero sus esfuerzos son en vano y comienza a perder la esperanza. No sabía cuánto más pantano podría soportar. Así que empecé a perder la fe. Me sentía como buscando una aguja en un pajar, pero sin siquiera saber si la aguja estaba ahí.
Sayers se encuentra con un biólogo que hace una investigación. El biólogo me preguntó si había estado en las islas del pantano. ¿Qué islas? El biólogo lo orienta hacia una oscura masa de tierra, situada en la región más remota del pantano. Una isla de 8 hectáreas que Sayers había pasado por alto. Yo buscaba sitios de 2000 metros o colinas de 1000 metros cuadrados en el pantano. Y aquí estaban estos terrenos enormes de 8, 12 y 16 hectáreas. La tierra plana y seca habría sido el lugar perfecto para que una sociedad permanente tuviera casas y cultivos. Encontrar esta isla después de 4 meses fue un punto culminante de mi carrera. Sayers encuentra un claro en la isla y comienza a cavar. A solo 12 centímetros de profundidad, da con algo extraordinario. Comencé a ver evidencia en la tierra. Encontré pequeños trozos de vidrio claro e incluso un pedernal de arma. Al seguir cavando, se encuentra con su mayor hallazgo: vestigios de una cabaña. Finalmente encontré evidencia de estas comunidades cimarronas permanentes. Fue un descubrimiento asombroso que me dio escalofríos y me sentí encandilado. Durante semanas, Sayers excava más y más cabañas, que ofrecen pruebas concluyentes de que la ciudad perdida de los cimarrones realmente existió. Y en el barro, incluso encontró esta canoa. Fue como, vaya, no hay duda de que los cimarrones estuvieron aquí. Gracias al continuo trabajo de Sayers, se ha logrado tener una imagen más completa de los cimarrones y de su vida en el gran pantano lúgubre. Pero este tipo de historias desconocidas son muy importantes porque necesitamos saber cómo la gente perseveró. Hoy, esta canoa se exhibe en el Museo de los Marineros. Recuerda a una legendaria sociedad perdida que no podía permanecer oculta para siempre. Situado en el sur de Londres, el pueblo de Dulwich fue alguna vez el coto de caza de la familia realeza. Hoy sus bellos parques y los barrios más deseados de la ciudad. Y en una larga calle arbolada se encuentra un inesperado tesoro cultural: el Museo Británico Vintage de Radio y Televisión. La colección incluye una cabina DJ de los años 60, una radio a cuerda diseñada para usarse en países en vías de desarrollo, y una combinación de televisión y tocadiscos de los años 30. Pero entre estos entretenidos artefactos hay un aparato que está rodeado de misterio. Tiene el tamaño de un refrigerador chico, tiene 11 mandos para sintonía fina y es negro con cromo brillante. Era lo último en tecnología hace 40 o 50 años. Un dispositivo de alta potencia como este desempeñó un papel crucial para resolver un osado crimen. Resultó ser uno de los mayores asaltos a bancos en la historia británica. Es septiembre de 1971 en el centro de Londres. Los detectives de Scotland Yard responden a una llamada urgente. Un hombre llamado Robert Rowlands dice tener información importante sobre un delito en curso. Rowlands dice que encendió su radio de onda corta AR-88 para escuchar su emisora favorita. Pero en lugar de música, oyó una conversación sospechosa. Tenemos 400.000 y les avisaremos cuando salgamos. Lo primero que escuchó fue: tenemos 400.000 y les avisaremos cuando salgamos. Al principio, no estaba seguro de qué hacer con la transmisión, pero pronto se dio cuenta. Se da cuenta de que en realidad se trata de un atraco que se está produciendo en ese mismo momento. Está escuchando las conversaciones por walkie-talkie entre los ladrones y su vigía. Por suerte, Rowlands grabó la conversación. Entrega la cinta a las autoridades, que intentan detener el crimen. Si actúan con la suficiente rapidez, podrán atrapar a estos ladrones en el acto.
Basándose en la intensidad de la señal de radio, los investigadores determinan que el robo debe estar teniendo lugar cerca de la casa de Robert Rowlands. Deciden visitar todos los bancos en un radio de 16 kilómetros de la radio de Robert. Pero cuando registran la zona, no encuentran más evidencias de un robo en curso. Al día siguiente, la policía responde a una llamada de una sucursal del banco Lloyds. Su bóveda ha sido saqueada. Lo ocurrido es obvio, los ladrones entraron por un túnel porque hay un hoyo en el piso de la bóveda. Los ladrones abrieron cientos de cajas de depósito y robaron casi 3 millones de libras esterlinas. Los investigadores revisan el túnel de unos 12 metros de largo y descubren que está lleno de herramientas usadas en el atraco. Buscan huellas dactilares en cada una de ellas y no obtienen nada. Los detectives se enfrentaron a un hecho aterrador. Este era un clásico juego de policías y ladrones, y de momento, los ladrones ganan. Es 1971 en Londres, Inglaterra. Las autoridades están detrás de una banda de ladrones que ha hecho un túnel a la bóveda de un banco y se ha llevado 3 millones de libras esterlinas. Pero la única pista que tienen es una grabación de conversaciones entre los delincuentes, realizada por un radioaficionado. ¿Cómo atrapar a Scotland Yard a estos ladrones subterráneos? Los investigadores buscan en los registros de la ciudad. Descubren que el edificio donde comenzaba el túnel había sido alquilado por un hombre llamado Desmond Wolfe. Y Wolfe, al igual que sus socios conocidos, tiene un largo historial criminal. Descubrieron que era un ladrón de poca monta, que era el líder en todo el asunto. Los investigadores localizan a Wolfe junto con 3 de sus hombres y los ponen bajo arresto. Pero se topan con otro muro. Ninguno de ellos habló, todos se atuvieron al código de honor entre ladrones. Pero los investigadores tienen un as bajo la manga. Las grabaciones hechas por Robert Rowlands. Al reproducir la cinta, atrapan a toda la banda. Tenemos 400.000 y les avisaremos cuando salgamos. Imposible negar que son ellos. Fue un punto de inflexión y los abogados los instaron a declararse culpables. En 1973, los 4 hombres son condenados por el asalto al banco y sentenciados a prisión, todo gracias a las grabaciones casuales de un radioaficionado. Hoy, esta radio de onda corta AR-88, que se exhibe en el Museo Vintage de Radio y Televisión, recuerda al inverosímil héroe que ayudó a resolver uno de los mayores robos de Inglaterra. La ciudad de Wilton, en el estado de Nueva York, ofrece a los visitantes una amplia gama de aventuras al aire libre, con kilómetros de rutas de senderismo, lagos prístinos y una reserva natural de 971 hectáreas. También alberga el sitio histórico estatal de Grant Cottage, el hogar del famoso héroe de la Guerra Civil y presidente de Estados Unidos, Ulysses S. Grant. Hoy muestra sus efectos personales, como su letra y su pluma, un sombrero de copa y un cepillo de dientes. Pero un artículo inusual en la colección fue utilizado por Grant en su hora más oscura. Tiene forma de cilindro y ciertamente parece ser muy antiguo. Tiene un tapón de corcho en la parte superior. El líquido del interior es casi transparente y en el fondo hay una especie de sedimento cristalino. Este increíble elixir se usó en una épica lucha de vida o muerte que tuvo lugar en este edificio. Sin esta medicina, Grant podría no haber durado tanto como lo hizo. Le permitió ganar su batalla final. Es principios de la década de 1880 en Nueva York, unos años después de su exitosa presidencia de 2 mandatos.
Ulysses S. Grant disfruta de una vida de ocio y renombre. Grant acababa de regresar de una gira mundial por 30 países y era el estadounidense vivo más famoso en ese momento. Pero su mundo está a punto de derrumbarse. Un día se entera de que una inversión que hizo salió mal. Grant descubre que la entidad financiera en la que puso los ahorros de toda su vida se hundió. Grant invirtió casi todo lo que tenía en ella, eran unos $200,000, que en esa época era una cantidad tremenda de dinero, pero resultó ser más bien una estafa piramidal y lo perdió todo. Y tras la noticia, él recibe otro golpe. Sintió un tremendo dolor en la parte posterior de su garganta. Sabía que algo estaba muy mal. El médico de Grant le diagnostica un cáncer terminal de garganta. Al presidente le quedan solo unos meses de vida. Casi todo lo que podía salir mal estaba saliendo mal. Había perdido casi todo su dinero. Y ahora había perdido su salud. Pero incluso en este momento de gran crisis personal, Grant no piensa en sí mismo, sino en su esposa e hijos. Y Grant dejaría a su familia en la indigencia. Entonces, en 1884, Grant recibe una oportunidad de proteger el futuro de su familia. En noviembre, recibe la visita del famoso escritor estadounidense, Mark Twain. El novelista acaba de crear una editorial y quiere imprimir lo que cree que será un éxito seguro: la autobiografía de Grant. Mark Twain creía que esto iba a ser una gran fuente de dinero, que había un gran mercado para las memorias del hombre que salvó la Unión. Twain le ofrece a Grant el 75% de las ganancias. Pero lo más importante es que Twain promete seguir pagando a la familia de Grant mientras el libro se siga vendiendo. Es un trato que Grant no puede rechazar. En cuanto Grant aceptó la oferta de Twain, comenzó a escribir el primer volumen. Grant comienza a escribir, pero a medida que aumenta el dolor de su cáncer, debe esforzarse para seguir adelante. Hará falta un milagro para que termine sus memorias antes de que el tiempo se agote. La enfermedad de Grant era una especie de guerra y él necesitaba un arma para no caer derrotado. Es 1885 en el estado de Nueva York. El expresidente Ulysses S. Grant no tiene dinero y se está muriendo. La única manera de salvar a su familia de la ruina financiera es que Grant termine su autobiografía antes de fallecer. Pero, ¿lo podrá lograr? Un día, el médico de Grant le hace una droga milagrosa para calmar su dolor: cocaína. La droga es utilizada por los médicos como anestésico, y el médico de Grant cree que es la única posibilidad de alivio para el presidente. El médico mezcla la cocaína con agua para crear una solución diluida. El sobrante es ahora parte de la colección en el sitio histórico estatal de Grant Cottage. Los médicos se la aplicaron en la parte posterior de la garganta y la cocaína fue eficaz en reducir el dolor. El 18 de julio de 1885, Grant termina de escribir su monumental autobiografía de 600 páginas. 5 días después, a la edad de 63 años, el antiguo general de la Guerra Civil y presidente de Estados Unidos pierde su lucha contra el cáncer. Pero su célebre legado sigue vivo. The Personal Memoirs of Ulysses S. Grant vende más de 300,000 copias. Y los beneficios dejan a su familia con una fortuna. En parte gracias a una droga milagrosa llamada cocaína. Grant ayudó a salvar al país. Y esta agua le ayudó a salvar a su familia. Hoy este elixir se exhibe en el sitio histórico estatal de Grant Cottage, en Wilton, Nueva York. Recuerda a uno de los más grandes guerreros de Estados Unidos y la última batalla que libró para contar su propia historia. La legendaria Ruta 66 cubre 3.800 kilómetros. Desde Chicago hasta Los Ángeles, California. Y a lo largo de esta pintoresca carretera está Winslow, Arizona.
pequeño pueblo es famoso por una atracción muy grande. Un cráter de 1.6 kilómetros de ancho, formado por un meteorito que cayó hace unos 50.000 años. Y en su borde se encuentra una institución que explora la historia que rodea a esta asombrosa formación. El Centro de Visitantes Interactivo del cráter Meteor. Aquí se exhibe un telescopio gigante, usado para ver las lluvias de meteoros. Una cápsula de pruebas del Apolo de 1965 e incluso una réplica del cráneo de un velociraptor. Pero entre estos objetos expuestos, hay uno que habla de la razón de ser de este museo. Mide poco menos de 1 metro de largo y pesa unos asombrosos 635 kilos. Es de color carbón y su superficie está llena de surcos y hoyos. Este objeto de otro mundo reveló un secreto que desconcertó a los científicos por siglos. Este meteorito fue una pista y un misterio muy adelantado para su época. A comienzos del siglo XX en Tucson, Arizona, Daniel Baringer, de 42 años, es un exitoso empresario minero. Baringer ya había hecho una fortuna en la minería de plata y estaba buscando el siguiente gran golpe que pudiera dar. Así que cuando oye hablar de un enorme cráter en el norte del desierto de Arizona, piensa que merece su atención. El cráter es gigantesco, tiene más de 1 kilómetro de ancho y unos 152 metros de profundidad. En esa época, la mayoría de la gente cree que cráteres de tal envergadura deben ser causados por una de las mayores fuerzas de la Tierra, los volcanes. Sin embargo, Baringer está convencido de que hay una razón diferente. Sospecha que el cráter fue formado por un enorme meteorito que cayó del espacio. Baringer pensó que si un meteorito causó este gigantesco cráter, el propio meteorito debió ser enorme, quizás del tamaño de la Torre Sears hoy. Baringer sabe que algunos meteoritos contienen minerales valiosos, como hierro y níquel. El meteorito que se estrelló en el desierto todavía está ahí, enterrado bajo tierra. Podría ser suyo. Sabía que podía valer una fortuna, tal vez tanto como $1.000 millones en ese momento, lo que hoy serían $26.000 millones. Sin demora, Baringer forma la Standard Iron Company y en 1903 se asegura los derechos mineros de los terrenos que rodean el cráter. Entonces, da instrucciones a su equipo para que excave. Iba a tener que empezar a perforar el cráter hasta encontrar el meteorito que estaba escondido ahí. Pasan los meses, pero su equipo no encuentra ninguna evidencia de un meteorito gigante enterrado bajo la tierra. Todo lo que tienen son unos pequeños fragmentos de lo que Baringer supone deben ser trozos de un meteorito. Baringer creía que tenía razón, redobló sus esfuerzos y siguió perforando. Durante 25 años, Baringer mantiene su operación en marcha, pero finalmente, después de gastar cientos de miles de dólares en la búsqueda del gigantesco meteorito, se ve obligado a darse por vencido. Baringer de pronto se dio cuenta de que tenía la escritura de casi 2,5 kilómetros cuadrados de árido desierto con un cráter en él que no contenía nada excepto un montón de rocas. Y en 1929, un empobrecido Daniel Baringer sufre un infarto fulminante y muere. Parece seguro decir que descubrir que su sueño no era tal destruyó a Baringer. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás del meteorito perdido de Baringer? Es 1929 en Arizona. El magnate minero Daniel Baringer lleva décadas buscando en un cráter los restos de lo que cree es un meteorito gigante que chocó con la Tierra hace millones de años. Pero su búsqueda es en vano. ¿Qué pasó realmente con esta roca espacial desaparecida? En 1960, el cráter es analizado una vez más. Científicos finalmente hicieron nuevos estudios del cráter y encontraron que el cráter sí fue hecho por un meteorito.
se percataron de lo que Baringer no vio. El meteorito nunca estuvo bajo tierra, sino que justo delante de él, todo el tiempo. Había muchos meteoritos alrededor del cráter. Científicos determinan que si bien Baringer tuvo razón en cuanto a que un meteorito causó el cráter, juzgó mal su tamaño y velocidad. Baringer supuso que este meteorito debía pesar más de 1.000.000 de toneladas, pero los cálculos mostraron que el meteorito debió ser mucho más pequeño. Solo pesaba unas 300.000 toneladas. Viajando a una velocidad de aproximadamente 12 kilómetros por segundo, incluso la fuerza de un meteorito pequeño golpeando la Tierra habría sido tremenda. Lo suficiente como para causar un cráter gigantesco y romper el propio meteorito en millones de pequeños pedazos. En honor a las décadas de trabajo del ambicioso prospector, los científicos bautizaron el lugar como cráter Baringer. Tardó décadas y Baringer no vivió para verlo, pero consiguió su reconocimiento. Hoy, este fragmento de roca espacial encontrado en el cráter Baringer se exhibe ahora en el centro de visitantes interactivo del cráter Meteor. Recuerda a un hombre que desafió la sabiduría convencional en su búsqueda de riqueza interestelar. Iowa es conocido por sus vastas llanuras, sus fértiles campos de maíz y los emblemáticos puentes cubiertos del condado de Madison. Pero en la ciudad de Waterloo hay una institución única que celebra un lado diferente del estado de Hawkeye: el Salón Nacional de la Fama de la Lucha Libre y Museo Dan Gable. Nombrado en honor al héroe de la ciudad y campeón de lucha Dan Gable, el museo muestra sus zapatos de entrenamiento olímpico, un mural de tamaño natural de Abraham Lincoln participando en un combate, e incluso una sala de prácticas de lucha. Pero hay un objeto que se distingue del resto. El artefacto mide 54 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho. Está hecho de yeso unido a crines de caballo y tiene un acabado de color melocotón. Este busto de aspecto inusual recuerda una batalla épica de un tipo muy diferente. Una que se luchó a través del velo entre la vida y la muerte misma. Esta cabeza de yeso pudo ser parte de la partida de ajedrez más espeluznante jamás jugada. Son los años 50 en Braintree, Massachusetts. Patrick Leonard es un respetado historiador del deporte. Pero cuando no está escribiendo historias, le gusta pasar el tiempo jugando ajedrez. Y su oponente favorito es un atleta retirado y una de las figuras más famosas del mundo de la lucha libre. Un hombre llamado Maurice Tillet, también conocido como el Ángel francés. Maurice Tillet era un personaje famoso conocido en todo el mundo. Leonard y Tillet se reunían para jugar ajedrez, un juego que a ambos les apasionaba. Conversaban por horas mientras jugaban. Durante años, los dos hombres se disputan el tablero de ajedrez. Pero el 4 de septiembre de 1954, Leonard recibe una noticia inquietante. A las 8:51, Tillet muere por una afección cardíaca. Triste por la pérdida, Leonard busca un recuerdo significativo. Se tomó un molde de su cabeza, y de ese molde, Patrick Leonard pidió que se hiciera un busto. Leonard coloca el busto de Maurice Tillet en su escritorio, como recuerdo del tiempo que pasaron jugando ajedrez. Pero puede que sus partidas aún no hayan terminado. Al morir su antiguo compañero de batalla, Leonard busca la forma de continuar con su juego habitual, y después de varios años, encuentra una. Hizo lo que muchos otros y se subió al tren de los juegos electrónicos de ajedrez. El juego de ajedrez permite a Leonard enfrentarse a un oponente informático cuando quiera. Un día termina una partida y va a desenchufar la máquina. Y es entonces cuando descubre algo extraño. Se dio cuenta de que la máquina no estaba enchufada y se quedó asombrado. No funciona con pilas, solo funciona, o se supone que solo funciona estando enchufada.
Parece que la máquina, desenchufada de su fuente de alimentación, se ha independizado. Unos instantes después, la máquina, aún desenchufada, se enciende de nuevo y hace un movimiento de apertura. Hay algo inquietantemente familiar en el estilo de juego de la máquina. Ocupaba una estrategia particular que su amigo Tillé solía usar. A Leonard se le debió erizar la piel cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Acaso el espíritu de Tillé regresó de la tumba para jugar otra partida de ajedrez? Son los años 80 en Braintree, Massachusetts. Los amigos Maurice Tillé y Patrick Leonard han jugado ajedrez juntos por años. Pero cuando Tillé muere repentinamente, Leonard nota algo extraño. A pesar de estar desenchufado, el juego de ajedrez electrónico sigue funcionando. Y Leonard se pregunta si el espíritu de su amigo ha venido para seguir jugando sus partidas. Patrick Leonard supone que debe haber una explicación lógica para el extraño giro de los acontecimientos. Leonard no se limitó a asumir que estaba jugando con un fantasma, sino que buscó respuestas más racionales. Él invita a un ingeniero y a un científico del MIT a examinar la máquina. La desmontan y prueban todos los componentes en busca de una avería o de alguna fuente de energía oculta. Pero su búsqueda no da resultado. El ingeniero electrónico que inspeccionó el juego no pudo encontrar nada malo en él. Entonces, dirigen su atención al busto de Maurice Tillé. Hizo examinar el busto en busca de dispositivos ocultos. Lo hizo radiografiar y todo era absolutamente normal, solo está hecho de yeso. El 1 de mayo de 1980, el científico y el ingeniero organizan una prueba muy controlada, dejando el dispositivo desenchufado. Pusieron el tablero de ajedrez sobre vidrio, colocaron el busto cerca de él y esperaron a que la máquina abriera el juego. Sorprendentemente, tal como Leonard lo había experimentado, la máquina cobra vida y hace su primer movimiento. La computadora, o como algunos dicen, Maurice Tillé, ganó la partida en 42 movimientos. El científico no pudo encontrar ninguna explicación. Y en lo que respecta a Leonard, las pruebas solo pueden significar una cosa. Solo quedaba una razón por la que seguía jugando, y esa era una razón sobrenatural. Patrick Leonard sigue jugando ajedrez desenchufado por años, con lo que cree es el espíritu de su amigo Maurice Tillé. Tras la muerte de Leonard, en 2013, el comportamiento espeluznante de la máquina de ajedrez cesa. Hoy, este busto de yeso de Maurice Tillé se exhibe en el Salón Nacional de la Fama de la Lucha Libre y Museo Dan Gable, en Waterloo, Iowa. Es un recuerdo inquietante del improbable maestro de ajedrez que siguió jugando desde la tumba. La región vinícola del norte de California alberga más de 400 viñedos y algunas de las uvas más codiciadas del mundo. Pero en la década de 1940, la cercana Richmond tenía una industria muy diferente. Cuando estaban las fábricas y plantas que apoyaban el esfuerzo militar de Estados Unidos en todo el mundo. Y una muestra de esa historia puede encontrarse aquí, en el Parque Histórico Nacional del Frente Interno de la Segunda Guerra Mundial. Los visitantes pueden ver artefactos, como un casco de remachador usado por un trabajador de los astilleros, equipos de soldadura antiguos y un primer modelo de Jeep. Pero entre estas resistentes reliquias hay un objeto de aspecto delicado. El objeto es de papel grueso y mide 43 por 55. En él aparece una mujer que lleva un pañuelo rojo que tiene lunares blancos. Este famoso póster está en el centro de un viejo misterio de una década que se resolvió de las formas más sorprendentes. La trama fue ocultada de la historia. Es una trama realmente complicada y potente. ¿Quién fue la verdadera inspiración para una de las imágenes más icónicas del país? Es 1942. Con el mundo en guerra, Estados Unidos siente los efectos en el frente interno.
Los hombres en edad de servir en los frentes europeos y del Pacífico dejan atrás a una reducida mano de obra. Para seguir funcionando, las fábricas estadounidenses recurren a un grupo antes ignorado. Mientras La Westinghouse Electric Corporation recurre a un artista llamado J. Howard Miller para que le ayude. la obra de arte de Miller se encargó como algo para motivar a las mujeres que trabajaban ahí. Miller crea un cartel, como el que se exhibe en el Parque Histórico Nacional del Frente Interno de la Segunda Guerra Mundial. Bajo el grito de "Podemos hacerlo", hay una mujer fuerte y segura de sí misma, con un pañuelo. Después fue conocida como Rosie, la remachadora. La imagen captó el espíritu de la época y muchas trabajadoras de la guerra empezaron a llamarse a sí mismas Rosie. Tras el fin de la guerra, el cartel se desvanece en el olvido. Pero décadas más tarde, al iniciarse el movimiento de liberación de la mujer, cobra nueva vida como símbolo de igualdad. La imagen se hizo más conocida durante la década de 1970 cuando se usó para empoderar a las mujeres. A medida que crece la popularidad de la imagen, la gente se pregunta si Rosie, la remachadora, se basó en una persona real. En los años 90, parece que por fin hay una respuesta al misterio. Una mujer llamada Geraldine Doyle se presenta y afirma que ella inspiró la icónica ilustración. Y parece tener pruebas irrefutables. Una revista ha publicado lo que parece ser una foto de Doyle trabajando en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial. La revista dice que la mujer de la foto fue la inspiración de Rosie, la remachadora. La foto convierte a Doyle en una celebridad. De hecho, se promocionó a sí misma, se puso en contacto con los medios de comunicación, salió en la televisión, así que realmente fue una historia que fue ampliamente aceptada por los medios. Geraldine Doyle estuvo en la palestra por años, conocida por todos como la inspiradora de la icónica imagen. Pero en el año 2009, la historia da un vuelco total. Ese año, una mujer de 88 años de California, llamada Naomi Parker Fraley, afirma que ella es la figura de la foto. Año 2009 en California. Por décadas, una mujer llamada Geraldine Doyle ha afirmado ser la inspiración detrás del famoso personaje de la Segunda Guerra Mundial, Rosie, la remachadora. Pero ahora, otra mujer se ha presentado diciendo que ella es la verdadera Rosie. Entonces, ¿quién inspiró realmente esta icónica imagen? Una mujer de 88 años llamada Naomi Parker Fraley asiste a un evento en honor a las mujeres que sirvieron en el frente interno durante la Segunda Guerra Mundial. Naomi Parker trabajaba en la base aérea naval de Alameda en una fábrica. Fue su primer trabajo y le abrió todo un mundo nuevo. Realizado en un museo, el evento exhibe fotos de trabajadoras de fábricas de los años 40. Y mientras mira una de estas fotos, Naomi se reconoce inmediatamente cuando joven. Lleva su característico pañuelo de lunares y maneja una máquina de torno en la fábrica de la estación aérea naval. Pero el pie de la foto dice que la mujer de la imagen es en realidad Geraldine Doyle, y es la base de la famosa Rosie, la remachadora. Es la misma foto que Geraldine Doyle había visto años antes, y pensaba que era ella. Naomi está convencida de que Geraldine y el museo están equivocados. Intenta corregir el registro con el personal del museo, pero es inútil. Sin pruebas, no cambiarán el pie de foto. Naomi estaba enojada y confundida. Seguramente se había producido un error de enormes proporciones. Al año siguiente, Geraldine Doyle fallece. Y Naomi observa con frustración cómo los medios de comunicación de todo el país informan la muerte de la verdadera Rosie, la remachadora. Pero en el 2015, Naomi es contactada por un profesor universitario llamado James J. Kimball. Kimball había estado siguiendo la historia de Rosie, la remachadora, por varios años y estaba de acuerdo en que Doyle no era Rosie, la remachadora. Mientras investiga las obras de arte de la época de la Segunda Guerra Mundial, Kimball descubre una impresión original
de la fotografía tomada del archivo de un diario, etiquetada como Resolver el misterio. La etiqueta del reverso de la impresión original decía Naomi Parker. Así que de repente no había duda, era Naomi Parker. Aunque nadie puede estar seguro al 100%, ahora se acepta que J. Howard Miller, el artista que dibujó la imagen original de la mujer trabajadora con pañuelo, vio esta foto de Naomi en julio de 1942 y la utilizó como base para su famoso personaje. Cuando se le presentó esta prueba innegable al museo, corrigieron la información y Naomi estuvo muy agradecida. Hoy en día, se cree que Naomi Parker Frehley es la inspiración más probable para Rosie la remachadora. Puede que nunca sepamos exactamente quién fue el modelo, pero sí sabemos que mujeres como Naomi Parker sirvieron a su país y lo hicieron bien. Y este póster de la colección del Parque Histórico Nacional del Frente Interno de la Segunda Guerra Mundial es un recordatorio inspirador de las mujeres trabajadoras del país y de su espíritu de superación. Desde un descubrimiento meteórico a una fantasmagórica partida de ajedrez, de un robo por la radio a una auténtica Rosie la remachadora. Soy Don Wildman y estos son los misterios en el museo.